tenía yo un sueño, y en este sueño se me apareció desde un cuadro la Virgen de Guadalupe. Amén. Y yo no había conocido el cuadro antes. Así. Después descubrí, y la Virgen me sacó con ambas manos, claro, esperando que regrese. En fondo he hecho la entrevista solo para tener una constancia que me ha visitado, porque... Monseñor, disculpe que intente resumir de esa manera, pero a través de una vaca... Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En este día tenemos para nuestro programa a un gran invitado. Ya lo van a conocer, está aquí a mi lado y esperemos también que ustedes tengan un momento muy agradable de compartir. Y ahora un gusto, queridos televidentes, un gusto. Mi nombre es Bertram Dick, soy el obispo de Santo Domingo en Ecuador, y aquí con el Padre Byron, que pertenece a mi presbiterio, aunque casi muy poco está en la diócesis. Bueno, el Monseñor lo dice y lo voy a aclarar porque quizá alguien puede malentender. Es que como de nuestra comunidad que pertenece a esta diócesis, yo soy encardinado aquí, tenemos algunas misiones en algunos lugares y entonces yo como pajarito a veces vuelo a un lugar y vuelo a otro, y ahora he tenido el honor de venir a visitarle, Monseñor, y tenemos este momento. Quisiera que ustedes le conozcan un poco más. Él es de un lugar relativamente lejano de donde nos encontramos ahora, es de Suiza. Monseñor, cuéntanos un poquito de su infancia, quizá, también de su juventud hasta el sacerdocio. Bueno, voy a tratar lo menos problemático. Sí, nací en una familia de 5 hijos, una familia humilde, sencilla, campesinos. Mi padre tenía 5 hectáreas de terreno y producíamos leche, esto era el ingreso principal, pero también teníamos chanchos, pollos, así una pequeña finca en los años 60. Viví en esta finca, me fui a la escuela, tenía un camino bastante lejos, 2,5 kilómetros, y había que ir en la mañana y en la tarde, así que todos los días hacíamos 10 kilómetros a partir del 2º grado en bicicleta, cuando se podía. Solo en invierno, cuando había nieve, había que caminar o andar en esquís. Carro no teníamos en aquel tiempo. Pasé una niñez bella en el campo, rodeado por mis hermanos, 4, fui el mayor, y a los 13 años me fui a un internado porque no había una secundaria en el pueblo que nos llevaba hasta el bachillerato. Y un compañero de mi papá, que había aprendido panadero, sintió la vocación de fraile y se metió el Verbo Divino como hermano laico. Y él nos visitaba una vez al año y nos mostraba filminas sobre la misión del Verbo Divino, y esto me entusiasmaba. La idea de viajar, de ir al Pacífico, el mar, y estar con gentes, hablar del Señor, eso era una cosa que me movía. Lo que daba la chispa final era, este hermano nos contaba que una vaca en Cebes, en el Océano Índico, daba solo 1 litro de leche. Y eso para mí, como niño campesino, era inconcebible. El papá había dicho que teníamos malas vacas porque no había dinero para comprar vacas de primera. Pero la peor vaca daba 10 litros al día, ¿cierto? Y digo, 1 al día, y mi conclusión: no saben ordeñar. Tengo que enseñarles a ordeñar para que no se mueran de hambre. Eso era la primera motivación. Después estudié con el Verbo Divino, me gradué en una escuela laica en Lucerna, después el bachillerato, hice algunos trabajos como vendedor, como en diferentes actividades en las vacaciones, porque a partir de 16 años me costeaban mis estudios.
personalmente. Tenía una beca, pero esa beca no alcanzaba. A los 24 años me iba por caminos no tan evangélicos hasta los 24. Y a los 24 años me topé con un compañero del colegio y este estaba en Roma estudiando y me dice: nosotros queremos ser como los primeros apóstoles. Yo me sentí en otro mundo, dije: no puede ser, este hombre está desubicado, descalibrado, pero me invitó a la comunidad y ahí el sacerdote que guiaba la comunidad me preguntó: oye, ¿nunca pensaste en hacerte sacerdote? Yo carcajeaba espontáneamente, yo no, pero después me cuestioné de nuevo y dije: no, pero esto era el motivo por ir al colegio, al internado, estudiar. Y se lo dije y él me decía, ese padre, ya en Dios descansa, decía: mire, yo creo que tú tienes vocación de presbítero, de sacerdote. Haz con esto lo que tú quieras. Y a partir de esta fecha después ya no tenía mi paz interior. Y meses más tarde decidí de arriesgarme. Y me integré en una comunidad y comencé con los estudios. 2 años, dije al Señor: en 2 años tienes que aclararme si de verdad es mi camino, si no voy a salir y voy a escribir un libro sobre la vivencia de estos 2 años. Y me fui, me quedé y ya. No fue el Pacífico Índico, sino llegó aquí al Ecuador. En fondo quería ir al Perú y aquí en el Ecuador llegué en el año 90 a través de un sacerdote que conocí, el padre Otmar Steli. Lo conocí en Suiza. Él estaba en el hospital de St. Gallen después de una operación donde le habían quitado más de la mitad del pulmón. Y en fondo no contamos ni él ni yo que iba a sobrevivir esto. Y 2 años más tarde, o 3, lo visité aquí en Manglar Alto, porque fui al Perú para visitar a un amigo sacerdote ahí. Y ahí comenzó la relación a intensivarse aquí. Y él me invitó, dice: vente acá porque si el Señor no me da mucho tiempo, me gustaría que puedas seguir con la labor pastoral y con la pastoral social. Como él era suizo, como yo, él trajo bastante dinero para hacer funcionar un colegio grande, programa de vivienda y todo tipo de trabajo social. En los años 90, cambio de milenio, había bastante recursos y hemos podido hacer un poco de cosas. En 1994, bueno, me ordené sacerdote en 91, aquí en el Ecuador. Aquí fue. Aquí en Guayaquil. Y en el 90 me hicieron vicario vicario parroquial. Despacio. Y fui, hasta el 94 fui vicario parroquial en Manglar Alto. Esta es la península de Santa Elena. Y después de 94 al 2005, párroco en una parroquia muy pobre, parroquia rural. Y después de lo rural me llevaron a la periferia de Guayaquil, que ya en aquel tiempo tenía 2 millones de habitantes, y ahí pasé 3 años, de ahí a otra parroquia, una parroquia de gente más adinerada, y en el año 2012 me hicieron vicario episcopal Santa Elena. Es una vicaría que tiene 27 parroquias, y de allá me cayó la suerte, entre comillas, que el Papa me nombró obispo en 2013. Oh, wow. Obispo auxiliar de Guayaquil. Me quedé 1 año y medio y después me decretaron, me delegaron como obispo de Santo Domingo. Monseñor, disculpe que intente resumir de esa manera, pero a través de una vaca, a través de este recuerdo de su infancia, ¿no? Luego también por su deseo de servicio y luego por Perú, porque era como el camino. A pesar de eso, el Señor le fue llamando y le trajo hasta Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue para usted, después de todo ese trayecto,
esta noticia, la aceptación e inclusive el peso que quizá tuvo que haber sentido cuando le dijeron vas a ser obispo y vas a tener que liderar o gobernar toda una diócesis? Sí, fue para mí una cosa inesperada porque cuando me citó el nuncio para ir a Quito, yo fui ecónomo de la diócesis de Santo Domingo y él me dijo que venga para rendir cuentas sobre la situación actual, sobre mi trabajo, y no me esperaba que me dijera después del almuerzo: oye, el Santo Padre te ha nombrado obispo auxiliar. Y fui tan golpeado que le dije solo al nuncio: bueno, necesita orar, que me dé una semana. El nuncio estaba asustado de la reacción, quizás no tanto como yo. Y después sí, de Quito bajé a Santo Domingo y casi todo el camino estaba llorando porque para mí era una cosa, digo, no, ser pastor, la responsabilidad de cargar con una diócesis, ser un padre para tantos sacerdotes que hay, y me sentí totalmente incapaz para esta labor de guiar a sacerdotes y a los feligreses con todos los compromisos que significa administrar una diócesis, un montón de cosas temporales, firmar tantas cartas de venta y escrituras, cosas que hay. Sí, escrituras era la palabra que busqué. Un montón de cosas administrativas, ¿no? Sí. Y después hablé con el padre Otmar, dice, mire, dice que me dicen esto, ¿y qué opinas? Y el padre Otmar dice que me guiaba, me hace mi guía espiritual. Dice, pues si la Virgen te propone esto, no puedes negarte. Y le dije, bueno, no era la Virgen, era el nuncio, pero al final me movió a la aceptación. Y sentí cuando después escribí o le llamé al nuncio, no creo que le escribí, y sentí un momentico alivio, pero después otra vez regresó el peso. Y aquí estoy, sí. Y ahora ya obispo, ¿cuántos años? 8 años voy a cumplir. 8 años. Pero aquí 6, sí. ¿Qué cosas son las que más le animan a levantarse todos los días y decir, esto tiene sentido y voy a dar mi vida, ¿no? Sí, no, por supuesto, es el misterio de la fe, ¿no? Sentir la cercanía, pero también la apremiante que es la necesidad de estar despierto, de aprovechar todos los días para acercarnos al Señor. Y creo que en el oficio de pastores hay la palabra, este es el buen pastor que ora mucho por su pueblo. Es una nota, una frase que me resuena en mi interior y lo considera el trabajo primordial. Sí, estoy feliz, tengo muchos sacerdotes que de verdad que se entregan, veo que el Señor está obrando y siento que Santo Domingo ya se ha hecho mi familia. Estoy contento, por supuesto. Ninguna familia es perfecta, tampoco ningún obispo mientras que vive. Algo que a mí me llama mucho la atención es que usted en su lenguaje, ¿no?, es muy cercano. O sea, inclusive la forma de expresar se nota como que si usted hubiese casi nacido aquí, ¿no? Porque yo a veces escucho, Monseñor, normalmente en una homilía casi siempre hace una broma, ¿no? Y hace reír a todos, ¿no? Porque la forma de expresarse y todo llega muy fácilmente a las personas. Para usted aprender el idioma y luego sentir esa comunicación, o sea, que ser entendido y que la gente también se sienta cómoda con su forma de hablar, expresarse, ¿cómo ha sido para usted? Bueno, sí me gustaban los idiomas más que matemática, era bien malo en matemática, física, química, estas cosas no me quedaban bien. El griego tampoco me gustaba, pero el inglés, el alemán me gustaba, siempre quería en fondo llegar a ser escritor, eso era una de mis metas, sí. Y hoy es una penitencia tremenda escribir.
Y el inglés me gustaba, aunque yo había hecho filología antigua, eso, latín y griego ya en el colegio. Pero después me fui a Inglaterra, he trabajado como camarero en un hotel y aprendí en poco tiempo bastante. Lo he olvidado de nuevo, pero sí. Y después el español, sí, me gustaba el español desde el comienzo. Pero sí sufro todavía porque siento deficiencias en el vocabulario que tengo y sí, a veces hay que rebuscar o en el calor de una conversación uno confunde el género de la palabra y cosas por el estilo, ¿no? Eso es una cosa que humilla algo, pero sí. Yo le voy a pedir a las personas que califiquen y seguramente del 1 al 10 todos van a dar 10, en verdad, porque es impresionantemente correcto, ¿no? Lo que, cómo lo hace, ¿no? Monseñor Juan Larrea Holguín, yo le pedí antes de la ordenación que podría ir medio año a la Universidad Católica Quito para aprender el idioma. Y me dice, ¿a dónde vas después? Digo, a Manglar Alto. No, ya basta, está bien así como está. Sí. Ya. Monseñor, esto en cuanto a las cosas positivas y entrando un poquito a las cosas que quizá un poco cuestan o que quizás atrae un dolor de cabeza, de las cosas más difíciles que le ha tocado vivir como obispo o que tiene que asumir o cargar. Sí, una de las cosas más difíciles sí es ver la indiferencia de la gente, de mucha gente, ¿no? Sí, no de toda la gente, pero de mucha gente que sí es bautizada y no, es como que mucha gente se ha perdido solo en las cosas del aquí y ahora, en las cosas materiales. Esto es algo que me angustia a veces cuando veo cantidad de gente en una fiesta como Santo Domingo, o sea, provincialización y cáncer. Digo, todo esto son ovejitas de tu rebaño y llegarán a donde tienen que llegar. Y cuando estoy en las confirmaciones, yo pido al Señor sobre cada confirmante, Señor, haz que no se pierda. Porque sí veo que con qué facilidad uno vota los criterios, valores de nuestra fe, el respeto a la vida, el respeto a la persona. No hay valores hoy, la sociedad en sí está totalmente basada en antivalores. Lo que vale es vender, comprar, producir. Si produces dinero, sea a través de la compra o tu producción, tu trabajo, ya. Si no, chao, no tienes importancia, eres un estorbo. Y esto es una cosa que me cuesta mucho. Y la otra parte también es ver sacerdotes a veces que en su soledad pierden el entusiasmo, pierden el fuego, el celo apostólico y asumen su tarea como una función que tienen. Y que cuando no arden adentro para conquistar las almas, es una cosa que ni hablar, que si tiene uno u otro que ha cometido algún pecado más grave, como abuso, alguna cosa, esas son cosas que a uno le destruyen interiormente, ¿no? Entiendo, sí. Recientemente hice un video justamente al respecto de los abusos y intentaba enfocarlo de los buenos testimonios de sacerdotes, pero también aceptar de que lamentablemente hay esas situaciones tan condenables, ¿no? de parte de ministros de la Iglesia. Así que de paso pedimos también mucha oración por todos los sacerdotes, todos los que se encuentran en algún ministerio de liderazgo, para que lo asuman con mucha humildad y servicio y que no pierdan de vista que Jesucristo vino a servir, ¿no? Y no a ser servido. Monseñor, un poquito aquí adentro en su corazón, si nos deja entrar, si le pregunto cuáles son sus 3 amores, ¿qué me podría decir? Los 3 amores, bueno, sí, debería ser el Señor, el Señor, la Eucaristía, nuestra Madre, y en sí, la Iglesia, ¿no?
la iglesia, que es, a la iglesia debo todo, porque sin la iglesia no hubiera recibido la fe, no hubiera recibido el llamado. Y sí, esto en fondo son las tres cosas, no son cosas, son las tres personas, puedo decir, la iglesia, Cristo total. Sí, que yo siento que soy muy deficiente, pero intento vivir esto y me descuidé antes en la historia de mi vocación. Cuando comencé a estudiar, estaba en la comunidad, tenía yo un sueño, y en este sueño se me apareció desde un cuadro la Virgen de Guadalupe. Amén. Y yo no había conocido el cuadro antes. Así. Después descubrí, y la Virgen me sacó con ambas manos de una pesadilla donde fui perseguido con otro compañero a muerte, y la Virgen nos sacó, y para mí esto era una señal. La Virgen María me quiere en América Latina. Nunca he interpretado México, pero América Latina. Y por eso después me topé, por coincidencia, diosidencia, no sé cómo decirlo, no hay casualidad, pero me topé con un sacerdote peruano que fue ordenado en 81 por allá, por Juan Pablo II en Valencia, y él me invitó, hicimos amistad y me invitó al Perú. Y mi hermana menor me pagó el viaje, como era estudiante, ya no tenía plata. Y así llegué al Perú, y de regreso visité otra vez al Padre en Manglar Alto. Solo por decir, María, bueno, el Señor, intento mucho fomentar en las parroquias la adoración, que haya cofradías que se encarguen de organizar la adoración. Porque la mayoría de la gente no es tan dura como los de Común y Santor, que quedan noches o semanas de rodilla por allá. Pero sí creo que el Santísimo, la adoración, va a traer tanta paz en este mundo y ahuyentar el maligno, este espíritu del mundo, para que se aleje de nosotros, ¿no? Monseñor, muchas gracias por su testimonio, por sus palabras. Realmente yo quedo muy edificado por lo que está comentando. Quizá como para terminar, antes de que nos dé la bendición, alguna recomendación, quizá, aunque ya lo intuimos de lo que ha dicho de los católicos fríos, indiferentes, ¿no? Sin embargo, para aquellos que sacan tiempo como para ver un video como este, ¿no? O sea, que son católicos interesados, que son activos de la parroquia o de comunidades, quizá para ellos, para que luego lo fomenten y también lo comenten entre los demás laicos, ¿qué les podría decir como para animarles y también como para prevenirles de cuestiones quizás sociales, cuestiones también de la iglesia, de la religión, ¿no? No sé. Bueno, se pueden dar muchos consejos, hora y labor, ha dicho San Benito, ¿no? Yo recomiendo eso, poner énfasis en la adoración si uno puede, y aunque sea solo de forma virtual, porque sabemos hoy es difícil, en muchas partes del mundo no hay cada semana una jornada completa donde está abierta la iglesia o expuesto el Santísimo. Entonces podría ser hasta virtual, pero donde es posible sacarse un tiempo para la adoración. Y mucha gente no tiene dirección espiritual, y es difícil a veces para conseguir director espiritual, porque si un párroco tiene 10,000 feligreses, no lo va a fomentar de forma extraordinaria, porque sabe, esto es una cosa que me exige mucha presencia, mucha atención. Pero yo les recomiendo leer La Imitación de Cristo todos los días, como para tener un espejo, porque es un libro que ha hecho tanta gente santa, porque lo han tratado de asimilar, de interiorizar, y esto es una ayuda muy grande. Por supuesto, la Sagrada Escritura, la Biblia, es primero, pero el libro nos puede ayudar mucho a superar cosas concretas de nuestra vida en base de los consejos que ahí se reciben, ¿no?
Y por supuesto el rosario. Ya. Si puede alguien ir a misa todos los días, bendito Dios, ¿no? Si alguien vive este misterio, que no sea solo una rutina y uno anda y ya, y nada más, cuando uno ha ido ya. Pero sí, esos son más o menos los medios que tenemos a disposición y sí, igual leer buenos libros. Y usted como pastor seguramente ve que hay algunos lobos que andan por ahí, quizá para prevenir un poco. No, sí, que es el espíritu actual del mundo, es el espíritu del hedonismo, de gozar, disfrutar. Yo veo estas tarjetas piadosas, buenos días, siempre disfrute, como si que no hay otra cosa que disfrutar. Por supuesto se puede disfrutar la adoración, etcétera, pero no es ese goce constante donde uno quiere sentirse bien por disfrutar. Por disfrutar significa en fondo quitar el fruto, comerse el fruto de algo agradable, sino para encontrar en cada oportunidad un chance para amar, para entregarnos, hacer el bien donde estemos. Por eso todo el libertinaje que hoy hay, el tema, tanta gente católica que anda con moda, que dices, ¿cómo puede ser? Tanta gente que es muy tacaña para hacer las obras de misericordia. Pensaba hace poco el óvulo de San Pedro en la catedral, $1,000 en la catedral. Bueno, son 4 misas, pero seguro habrá habido casi 1,000 personas que andan a misa y cada uno $1 para el óvulo de San Pedro. Donde veo que somos muy mediocres, ¿no? Mediocres. Pero seguimos por el camino. El Señor tiene tanta paciencia. Así que les doy la bendición. Muchas gracias. Al entrevistador. También, claro. Esperando que regrese. En fondo he hecho la entrevista solo para tener una constancia que me ha visitado. Así que a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y también de San Lorenzo, que celebramos hoy, les bendiga a ustedes y todos los suyos, su presente y futuro. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Hasta pronto.